Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Continuamos con el grupo de cuentas, créditos por ventas, y dentro de este grupo, recuerden que habíamos comenzado a reconocer a los deudores por ventas, que son los créditos que otorga la empresa a los clientes que no han pagado todavía, pero que lo van a hacer dentro de un plazo. Los deudores por ventas son los créditos no vencidos, o sea, aquellos créditos que están al día. Después teníamos los deudores morosos, aquellos créditos que ya ha pasado el plazo de vencimiento y no han pagado. Entonces la empresa sigue insistiendo en el cobro de estos créditos, pero ya los manda a otra categoría, que son los deudores morosos. Los deudores en gestión judicial son aquellos clientes que no pagaron aún ante las intimaciones que hizo la empresa y por eso se lo pasa a acción legal. Al pasarlo a acción legal, ya comienza a iniciarse una acción de juicio para el cobro de los créditos. Sería otra categoría. También dentro de los créditos por ventas están los documentos a cobrar, que son los pagarés que la empresa ha recibido del cliente, en el cual el cliente se ha comprometido a pagar una determinada suma de dinero en un determinado plazo. Recuerden que ya a estas alturas no se utilizan los pagarés, pero es una cuenta que los representa, ¿sí? También están los deudores por tarjetas de crédito, que nosotros no lo vamos a ver porque digamos que hay que trabajar un poquito más con los deudores con tarjetas de crédito por el interés y la comisión que tiene que pagar la empresa a la entidad bancaria que respalda la tarjeta de crédito. También tenemos otra cuenta que no la hemos trabajado, pero que es necesario que ustedes conozcan, que va dentro de este grupo de créditos por ventas, que son los valores al cobro. Los valores al cobro son los cheques que recibe la empresa del cliente, pero que tienen una fecha posterior de 30 días para hacerse efectivo, ¿sí? Que decíamos los cheques diferidos. Bueno, y aparece otra cuenta en la cual nosotros nos interesa y vamos a trabajar en esta clase, que es la previsión para deudores incobrables. Antes de comenzar con la cuenta previsión para deudores incobrables, tenemos que tener en cuenta que todo crédito para la empresa o para el comerciante va a generar un riesgo, ¿sí? El hecho de vender a crédito, de darle plazo al cliente para que nos pague, ya genera un riesgo. Decíamos de que ese riesgo significa para la empresa la imposibilidad jurídico-práctica de hacer efectivo un crédito, es decir, de ver concretado en dinero ese crédito que está otorgando. Hay distintos casos por los cuales se puede generar una incobrabilidad. Por ahí las empresas, de acuerdo a la experiencia que tienen, ya establecen situaciones que creen que va a generar una posible incobrabilidad. Por ejemplo, acá hemos hecho un listadito de indicios de incobrabilidad, que puede ser la declaración de quiebra del deudor, el acto de un concurso preventivo que es previo a la quiebra, donde ya se declara insolvente, desaparece físicamente el cliente, desapareció, no tenemos indicio que le pasó, pero hay digamos que hay una intervención jurídica que nos dice de que está en carácter desaparecido. Después tenemos también manifestaciones propias del cliente que no va a poder pagar el crédito. Entonces, ante estas situaciones, ese crédito que pensábamos que lo íbamos a cobrar se ha tornado incobrable. En esta situación aparece una cuenta para la empresa que son los deudores incobrables. Recuerden que al principio decíamos que los deudores incobrables son los únicos deudores que no son activos para la empresa. Todos los otros deudores que veníamos trabajando representan activos, es decir, posibilidad de cobro por parte de la empresa, pero el deudor incobrable no. El deudor incobrable es considerado una cuenta ya de pérdida. Recordemos que al trabajar con créditos es importante la fecha de vencimiento del crédito, es decir, hasta qué plazo le da la empresa al cliente para que pague, para que haga efectivo lo que nos debe. Por eso es que
nosotros tenemos que tener en cuenta esa fecha de vencimiento. Si nosotros otorgamos un crédito al cliente en este año 2020 y el cliente se compromete a pagar a los 30 días o a los 60 días, depende del plazo, y no se presenta a pagar, ¿sí?, o ya se declaró incobrable o nos dice que es imposible pagar lo que nos debe, entonces la empresa toma como criterio que ese crédito ya está perdido. Por eso es que cuando conoce fehacientemente que el crédito ya está perdido, lo tiene que registrar contablemente. Y acá tenemos el asiento donde habla de verificación de la incobrabilidad. Ya hemos verificado que no va a cobrar, que no va a pagar. Entonces hacemos directamente el asiento que dice deudores incobrables, ya lo mandamos a pérdida, cuenta de pérdida, las pérdidas se debitan, va al debe y desaparece deudores por venta. Entonces reconocemos la pérdida con deudores incobrables y desaparece deudores por venta porque ya no tenemos más ese crédito porque ese cliente ya no va a pagar. Otra situación se puede presentar cuando ya estemos casi finalizando el año, ¿sí? Recuerden que todos los días vendemos y todos los días se vende a crédito, que es lo más común que se venda a crédito. Estamos, supongamos, el 11 de diciembre realizando una venta a crédito y le damos al cliente 30 días para que pague. Ese crédito va a vencer el 11 de enero del año siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si ese cliente al año siguiente no paga? Nosotros tenemos que hacer un cierre en nuestra contabilidad. Recuerden que nosotros decimos cierre, hacemos un corte y hacemos un balance. Entonces tenemos que ver cada una de las cuentas y tenemos que ver cliente por cliente. ¿Cuál es la situación de este cliente? ¿Cuál es la situación del otro cliente al 31 de diciembre? ¿Por qué tenemos que hacer ese corte? Porque la contabilidad tiene que brindar información exacta, real, certera, a un momento en el tiempo. Y ese momento en el tiempo es cuando se hace el balance. Nosotros al 31 de diciembre sabemos que ese cliente nos tiene que pagar al año siguiente el crédito. Pero no tenemos certeza de que eso suceda. ¿Por qué? Porque en base a la experiencia que tiene la empresa, sabe que hay clientes que no van a pagar. De acuerdo, entonces decíamos que a la experiencia de la empresa sabe que de todos los créditos que quedaron a fin de año para cobrarlos al año siguiente, hay un porcentaje que no paga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la empresa al 31 de diciembre? Hace una estimación, ¿sí? Hace una estimación de que de estos créditos, un porcentaje van a ser incobrables el año siguiente. Para esto, para cubrirse, digamos, y para prever de que esto puede suceder, hace una registración. Esa registración la realiza con estas cuentas. Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Deudores incobrables dijimos que es una cuenta de pérdida. Es como que la empresa se anticipa a la posible pérdida, ¿sí? Se anticipa a la posible pérdida, ¿sí?, reconociendo de antemano que va a haber un porcentaje que no va a pagar. Con la contracuenta, o sea, la que va en el haber, que es una previsión para deudores incobrables. Es decir, que esta cuenta previsión para deudores incobrables es una cuenta reguladora del activo, ¿sí? ¿Qué quería decir reguladora del activo? Que le va a quitar valor al activo. ¿A qué activo le va a quitar valor? A los deudores por venta, a los deudores morosos, a los deudores en gestión judicial que quedaron para ser cobrados al año siguiente. Es decir, que si yo digo, el cliente me debe 10.000, pero estimo que un 10% no va a pagar, entonces yo digo, el cliente me debe 10.000 menos la previsión de un 10%, que serían 1.000 pesos. Al finalizar el balance, yo tengo con certeza un crédito a cobrar de 9.000. Haciendo ya una estimación que no va a pagar por un porcentaje de incobrabilidad que la empresa siempre prevé va a tener de los créditos, ¿sí? Entonces, previsión para deudores incobrables es una cuenta reguladora del activo. Le quita valor a los activos. ¿A qué activos en este caso? A todos los que representen créditos.
deudores por venta, morosos en gestión judicial, hasta los documentos a cobrar.